El objetivo de este vídeo es dar a conocer cómo debemos de actuar ante un niño que está sufriendo una reacción alérgica grave, que llamamos anafilaxia. Se va a tratar de un niño que es alérgico a un alimento y que de forma inadvertida lo toma y a los pocos minutos desarrolla unos síntomas alérgicos. La mayor parte de las veces van a ser síntomas exclusivamente cutáneos o digestivos autolimitados, pero existe el riesgo de que sufra síntomas más graves que comprometan a las vías respiratorias o circulatorias. En estos casos es cuando debemos de administrar la adrenalina, porque la anafilaxia es una reacción alérgica potencialmente grave que puede poner en riesgo la vida del niño cuando afecta a las vías respiratorias y circulatorias, y solamente la adrenalina es el único tratamiento que es capaz de revertir esos síntomas. Por eso tenemos que reconocer los síntomas iniciales de anafilaxia y tenemos que saber cómo se administra la adrenalina intramuscular. Se va a tratar de un niño que ya está identificado como un niño de riesgo y que dispone él de una adrenalina autoinyectable, que ha sido su médico, su pediatra, su alergólogo, el que ha indicado que esa adrenalina debe de estar cerca de él. Les ha explicado a los padres cómo hay que administrarlo, pero también lo tenemos que conocer todos los adultos que estamos a su cuidado.